con el ex ministro de Trabajo, Alejandro Salas, quien ya se encuentra en la línea. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y gustoso de poder estar con ustedes y dispuesto a poder responder las preguntas que consideren pertinentes. Correcto. En primer lugar, hay mucha información que analizar, sobre todo después de lo que se ha conocido en estos últimos días. Quisiera preguntarle puntualmente su opinión acerca de las últimas declaraciones de la presidenta Dina Boluarte, que refirió que son las Fuerzas Armadas las que tienen los protocolos correctos y las que actuaron durante las protestas, a pesar de que la presidenta es precisamente quien ordena que las Fuerzas Armadas salgan a las calles en este contexto tan particular. Bueno, desde ya yo creo que esas declaraciones tienen un primer, digamos, extremo, que es reconocer responsabilidad. Ella está reconociendo que efectivamente en estas muertes ha habido una responsabilidad, pero lo que luego trata de manifestar en este reconocimiento de responsabilidad es que quienes guardan los protocolos para poder utilizar la fuerza son las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Y la Policía Nacional del Perú. Ella es jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y por supuesto, cuando se dan situaciones de esta eventualidad, se tienen que examinar los protocolos de intervención. O sea, no es que los protocolos de intervención no sean notificados a la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, en este caso a la Presidenta de la República. Bajo esa circunstancia, ella podría arguir algún tipo de eximente responsabilidad en cuanto a sus propias declaraciones. Pero estoy totalmente seguro que la justicia será quien finalmente tendrá que determinar hasta qué punto, ¿no es cierto?, le alcanza la responsabilidad. Recordemos algo, ¿no? Cuando existen estas situaciones, estos hechos, la responsabilidad no solamente es la responsabilidad para quien ejecuta un acto ilegal que termina con la vida de un ser humano, vale decir la parte de la ejecución, sino también hay una parte que se denomina lo que es la cadena de mando. Y esto ya lo ha dicho diversa jurisprudencia en temas humanitarios. Por lo tanto, se tiene que analizar no solamente quien ejecutó los disparos, o a quienes ejecutaron los disparos para quitarle la vida a ciudadanos, sino también la cadena de mando que ordenó, que dispuso que las Fuerzas Armadas hagan con este tipo de armas, ¿no es cierto?, que son armas de guerra, a las manifestaciones con la finalidad de poder reprimir a los protestantes. Yo estoy seguro que va a haber un largo juicio sobre esto, seguramente. Recordemos un caso nada más. Un ex candidato a la presidencia de la República y ex candidato a la alcaldía de Lima, hace poco ha sido sentenciado por una sola muerte. Estamos hablando de Daniel Urresti. Por una sola muerte ha sido sentenciado después de 35 años. Por lo tanto, estos procesos son procesos que pueden ser largos, duraderos, pero estoy absolutamente seguro que la justicia va a tener que imperar respecto a lo que esperan las familias de quienes perdieron la vida en las manifestaciones de diciembre y enero de este año. En este caso, precisamente para usted, ¿quiénes son los responsables de estas muertas durante las protestas? Mira, cuando se saca a las Fuerzas Armadas para tomar el control respecto de determinadas situaciones, eso se hace en virtud a un acuerdo dentro de lo que es el Consejo de Ministros. Para que las Fuerzas Armadas hayan podido salir, existe una declaratoria de emergencia. Esta declaratoria de emergencia implica que las Fuerzas Armadas salgan al campo, salgan a la ciudad, con la finalidad de poder poner e imponer el orden, pero dentro de lo que es el marco de la legalidad, respetando, por supuesto, los derechos humanos. Entonces, hay un marco legal para que las Fuerzas Armadas hayan estado interviniendo en el marco de las protestas. Y este marco legal es la declaratoria de emergencia que se da a través de un órgano colegiado, como es un Consejo de Ministros, que de acuerdo a la Constitución lo preside el presidente o la presidenta de la República y en su ausencia el presidente del Consejo de Ministros. Por lo tanto, ahí hay mucho que analizar en cuanto a la responsabilidad, porque como te manifiesto, no solamente es una responsabilidad de quienes ejecutaron los disparos, sino también de quienes ordenaron que estos disparos se den, y eso lo va a determinar finalmente la justicia. Correcto. Eso por un lado, digamos, por el aspecto de la responsabilidad penal, pero hablemos también del ámbito político. ¿Usted considera que Pedro Castillo también echó prácticamente gasolina a esta crisis social con sus mensajes desde la DIROES, digamos, asusando a la población a que continúe manifestándose a pesar de que ya habían muertes? Mira, las declaraciones que puede haber hecho el expresidente son declaraciones que él las está tomando, digamos, y aprovecha cada vez que tiene la oportunidad de poder dar declaraciones, más allá que lo ayuden en su defensa, que la necesita y mucho, ¿no es cierto? Se pone a dar declaraciones vinculadas a un campo político
que considero yo no lo ayuda, ¿no es cierto? Él debería enfocarse a la parte legal, a su defensa legal. Sin embargo, estas declaraciones no son las que disparan, estas declaraciones no son las que matan, estas declaraciones simplemente son manifestaciones políticas, bajo mi punto de vista, equivocadas, porque como te vuelvo a manifestar, debería concentrarse en su defensa jurídica. Sin embargo, acá la responsabilidad es una sola, y la responsabilidad de un gobierno que carga vidas humanas es justamente la de poder responderle a la justicia del por qué estas vidas, digamos, se perdieron, ¿no? Y hay un comunicado, ¿no es cierto?, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, creo que es bastante claro, en donde también establece la responsabilidad, como siempre lo he dicho, del expresidente de dar un mensaje a la nación que irrumpió el orden constitucional y que, como yo se lo dije en su momento al expresidente cuando tuve la oportunidad de poder, digamos, verlo después del mensaje, es que lo que había cometido era un delito, ¿no? Entonces, hay muchos aspectos que analizar, pero lo que tenemos que separar es que cada gobierno es responsable de las muertes que ejecuta. Y estas muertes han sido ejecutadas por este gobierno. Al gobierno del expresidente Pedro Castillo, al cual pertenecí como ministro, se le puede cuestionar muchísimo. Hay actos de corrupción que tienen que ser investigados, pero los actos de corrupción tienen una responsabilidad que es absolutamente personal por cada quien que ejecutó un acto de corrupción. Pero lo que no se le puede atribuir al expresidente es que haya matado a una sola persona o que haya utilizado el poder para que una sola persona, un solo ciudadano, pierda la vida. Correcto. Pasemos un poco para analizar también la responsabilidad que tiene el Congreso, porque ya de todas maneras le ha dicho no y ha frustrado cualquier tipo de propuesta para un adelanto de elecciones. Sí, mira, el Congreso en realidad es un Congreso que no solamente no ha estado a la altura de lo que necesitaba el país, hoy en día no vemos una sola agenda legislativa que le puedan ofrecer al país, es un Congreso reactivo que antes sobrevivía de hablar de vacancia presidencial, de no reconocer a un presidente de la República, y hoy sobrevive de poder subsistir, digámoslo así, de solucionar sus propios problemas o sus propios escándalos. Por lo tanto, es por eso que es por ello la deslegitimidad que tiene por parte de la ciudadanía y por parte de la población. Es un Congreso que no ha estado a la altura y que, bueno, no les vas a pedir a ellos que dejen el cargo, ni los ciudadanos le van a pedir que dejen el cargo porque no lo van a hacer. El Congreso de la República hoy en día, creo yo, acapara más poder de lo que le corresponde como poder legislativo. Yo creo que sí, el Congreso de la República ha tenido la capacidad de poder, de una u otra forma, tomar o manejar algunas instituciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, que se ha prestado en muchas cosas para poder, digamos, hacerle la comparsa al Congreso de la República. Ahora estamos viendo cómo tratan de intervenir el sistema electoral, ¿no es cierto? Ya han intervenido el tema de la Procuraduría del Estado, que es la defensa jurídica que tiene el Estado, y están tratando de copar más poder de lo debido con la finalidad de establecer su propio orden. Y eso, por supuesto, que es delicado, porque lo que hacen las democracias es fortalecer las instituciones, no debilitarlas. Y cualquier tipo de actuación que vaya ligada a el campo de debilitamiento de las instituciones es un comportamiento, pues, por supuesto, autoritario. Y eso es algo que hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser muy, hay que tener mucha observación y mucha fiscalización ciudadana por parte de ellos. Así que sí tiene responsabilidad con eso, por supuesto, no solamente de lo que ha sucedido y de la crisis política que vive nuestro país, sino también, por supuesto, de todos aquellos campos que van ligados al poco fortalecimiento de la democracia y que el país no tenga una agenda legislativa que realmente vaya de la mano o vaya acorde con las necesidades que requiere la población. Correcto. Precisamente, ¿cuál es el trasfondo o el objetivo principal que tiene el Congreso, o mejor dicho, algunas bancadas, de querer intervenir en los organismos electorales, por ejemplo? Bueno, creo que ahí el tema es absolutamente claro, es poder garantizar el hecho de que la propuesta ligada a un sistema externo que quiere tener el control del país sea finalmente la que prevalezca o la que gane. O sea, el Congreso representa intereses también. Cada uno de los congresistas podría representar también intereses de quienes lo pusieron ahí o intereses de quienes de una u otra manera ellos obedecen. Entonces, lo que se pretende con todo esto, lo que se pretendería con todo esto, es de pronto garantizar que ese sistema, ¿no es cierto? No estamos hablando de un partido político, de un candidato o una candidata, sino ese sistema imperante de querer tener el control del poder utilizando a congresistas o utilizando el Congreso, sea que finalmente se haga de la presidencia. Entonces, eso hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser muy observantes, ¿no? Muy observadores. Correcto.
Ahora, digamos, no es una de las únicas perlas del Congreso, hay muchas, además de las denuncias contra los congresistas Mochazuelo, los congresistas que son denunciados además por agresión contra las mujeres. Ahora, hay una última que ha llamado poderosamente la atención y es que después de este bono de 9.900 soles para exclusivamente los trabajadores del Parlamento, también ahora la mesa directiva continúa con el despilfarro y ha aprobado la entrega de billeteras de la marca Renzo Costa para las congresistas por el Día de la Madre. Tenemos la imagen, por favor, con la producción. ¿Cuál cree usted que es el mensaje que le da el Congreso de la República con una aprobación como esta, ¿no? En medio de un contexto tan particular del alza del precio de los productos y del costo de vida en general, y después de los desastres naturales provocados por las lluvias y también la convulsión social que se ha registrado por varias semanas incluso? Que ellos viven su propia realidad, que ellos viven encerrados en las paredes de este cemento antiguo, ¿no es cierto? Y que lamentablemente no representan lo que es, digamos, la magnitud de lo que es el Congreso de la República, una institución tan importante para la democracia en nuestro país. No son empáticos con la ciudadanía, no están mirando la realidad del país, y este tipo de situaciones, por supuesto, dan mensajes a la población que de una u otra forma los hace ver o los hace alejarse más de lo que realmente quiere la ciudadanía. Ellos se preguntan, ¿por qué tenemos tanta desaprobación? Bueno, la respuesta la tienen ellos mismos, ¿no es cierto? Como te digo, ellos consideran que estar encerrados, ¿no es cierto?, en paredes de cemento, ¿no? Ya es un feudo que de una u otra manera puede hacer que digamos, puedan desarrollarse como ellos consideran necesario o pertinente bajo sus propios intereses. ¿No? Y no hablo de todos los congresistas, porque hay congresistas, estoy totalmente seguro que son decentes, sino pero la gran mayoría, ¿no es cierto?, son congresistas que no están, digamos, acorde con lo que requiere el país, con lo que requiere nuestra realidad, no están siendo, como te vuelvo a manifestar, empáticos con la ciudadanía, y ahí está su desaprobación, ellos mismos se la ganan. Entonces, hay diversos campos que hay que analizar, no solamente el tema de haber regalado billeteras, sino también hay remodelaciones de baños que son absolutamente costosas, remodelaciones de oficinas, Sí. pagos de playas de estacionamiento privados, ¿no? ¿Cierto? El tema de haber querido construir una clínica dentro del propio Congreso de la República para que sean atendidos, a pesar de que tienen uno de los mejores sistemas de seguros privados cada congresista para poder atender su salud. Entonces, hay cosas que los alejan de la población, no se están dando cuenta que pertenecen al Congreso de la República de un país que se llama Perú y de un país que tiene aún muchísimos problemas que solucionar y de un país que tiene mucha gente que no puede llevarse un pan a la boca, ¿no? Entonces, esta falta de empatía, por supuesto que de una u otra manera le sigue haciendo daño a la institucionalidad del Congreso de la República. Que como institución, por supuesto, todos tenemos que respetarla, todos tenemos que buscar fortalecerla, todos tenemos que valorarla, pero lamentablemente está mal representada, ¿no? Correcto, y bueno, definitivamente no son nada consecuentes con lo que dicen y hacen. Solamente para finalizar, señor Salas, preguntarle, ¿cómo considera usted o qué cree, de qué manera cree que va a terminar todo este tema, la investigación contra el expresidente Pedro Castillo, en el cual también está involucrado usted, incluso la ex premier Betsy Chávez, entre otros que formaron parte del gabinete de Pedro Castillo? Bueno, yo te hago una precisión ahí y te agradezco más bien la pregunta. Yo no tengo ninguna sola investigación. Yo he salido del gabinete ministerial al cual pertenecí como entré, sin ningún tipo de investigación. He sido testigo, sí, ¿no es cierto?, de determinados hechos y estoy colaborando como testigo, ¿no? Ah, como testigo, Con el correcto. Ministerio Público cuando me llamen, pero yo no tengo ninguna investigación abierta y no tendría por qué tenerla porque mi actuación siempre ha sido una actuación, digamos, ligada dentro del marco de los valores que uno debe tener como ser humano, como persona, como ciudadano, pero finalmente como funcionario público para servir al país. Ahora, ¿cómo van a terminar estas investigaciones que se vienen dando? Van a ser investigaciones seguramente largas, si nos estamos refiriendo al mensaje de la nación en el cual se irrumpe el orden constitucional y por el cual el expresidente está purgando prisión preventiva, aparte de otra prisión preventiva por temas vinculados a campos que se le ha señalado en materia de corrupción. Yo creo que es una investigación que de una u otra manera va a durar, ¿no? Él viene defendiéndose,
está ejerciendo también una defensa, entiendo yo, internacional, en foros internacionales, hay una narrativa internacional sobre ello, y lo único que podría aspirar es, como no solamente en el caso del expresidente Pedro Castillo, sino en el caso de todos los ciudadanos del Perú, que la justicia los manda a llamar para rendir cuentas, es que la justicia sea objetiva. La justicia no tiene que tener color político ni tiene que ser politizada, ¿no? Entonces, simplemente que esta investigación, porque él está en prisión aún estando investigado, no está sentenciado. Entonces va a ser una investigación larga que la está llevando en prisión, y a ello se suma pues otro tipo de investigaciones en las cuales lo único que él podría aspirar, y lo que todos debemos de pedir siempre, no solamente con él, y como te vuelvo a manifestar, sino con todos los ciudadanos a los cuales la justicia lo llama a rendir cuentas, es que la justicia sea objetiva y no sea politizada, ¿no? Bueno, escuchábamos allí las declaraciones del exministro de Trabajo, Alejandro Salas, a quien le agradecemos por estar con nosotros aquí en el programa. Muchas gracias.